A ver, cuando pensamos en el superdepredador del Cretácico, a todo el mundo le viene a la cabeza el T-Rex, ¿verdad? Pues hay que mirar al mar, porque el verdadero rey de esa época no pisaba tierra firme. Hoy vamos a sumergirnos en la historia del Mosasaurus, el soberano indiscutible de los océanos prehistóricos. Para entender la importancia de este animal, hay que empezar con esta cita. Cuando el naturalista George Cuvier dijo esto en 1812, no estaba hablando solo de un fósil, estaba poniendo sobre la mesa una idea que lo cambiaba todo: la extinción. Hasta ese momento, la idea de que una especie pudiera desaparecer simplemente no existía. Este animal, el de Maastricht, iba a remover los cimientos de la ciencia. Y nuestra historia empieza mucho antes, en el siglo XVIII, pero no en un laboratorio de París, sino en una cantera de piedra caliza en los Países Bajos. Allí, unos mineros encontraron unos huesos gigantes y extrañísimos, que iban a dar comienzo a un misterio que tardaría décadas en resolverse. Vamos a ver cómo se fue desenredando este lío. La cosa empieza en 1764, cuando aparece un primer trozo de cráneo cerca del río Mosa. Poca cosa. Pero ojo, que hacia 1780, ¡boom!, aparece un cráneo mucho más completo. Lo llamaron el Gran Animal de Maastricht, y la verdad, nadie tenía ni idea de qué era. El momento clave llega en 1808. Un genio, George Cuvier, lo mira y dice: «Esto es un lagarto marino gigante, y está extinto, revolucionario». Y ya para rematar, en 1822 le dan su nombre oficial, Mosasaurus, o sea, el lagarto del río Mosa. Y aquí la historia se pone interesante. Hay una leyenda que cuenta que durante la ocupación francesa, este cráneo, que ya era famosísimo, fue rescatado por los franceses a cambio de nada menos que 600 botellas de vino. A ver, seguramente es una exageración, pero nos da una idea de lo valioso y famoso que llegó a ser este fósil. Bueno, ya hemos visto cómo se descubrió. Ahora vamos a lo bueno. ¿Cómo era realmente esta criatura? La ciencia ha ido desvelando poco a poco cómo estaba construida esta increíble máquina de matar. Vamos a ver la anatomía de este dragón marino. Porque el Mosasaurus no apareció de la nada en el mar, para nada. Su antepasado era un lagarto terrestre, muy parecido a los varanos actuales o al dragón de Komodo. A lo largo de millones de años, la evolución hizo su magia. Sus patas se convirtieron en aletas para maniobrar, su cuerpo se hizo largo e hidrodinámico y su cola se transformó en un motor potentísimo. Una adaptación alucinante. Y aquí vemos algo muy curioso, cómo ha cambiado la forma de imaginarlo. Al principio se pensaba que nadaba como una serpiente, ondulando todo el cuerpo. Pero no. Hoy sabemos que la cosa era muy distinta. Tenía un torso bastante rígido y se impulsaba con su cola, con un latigazo potente y eficaz, muy parecido a como lo hace un tiburón, mucho más rápido y letal. Y si hablamos de armas letales, hay que hablar de esto. Es una de sus características más terroríficas. El Mosasaurus no solo tenía dientes en las mandíbulas, no. Tenía una segunda fila de dientes afiladísimos en el paladar. ¿Para qué? Pues la función era simple y brutal. Una vez que mordía a su presa, estos dientes la enganchaban y la arrastraban hacia la garganta sin escapatoria posible. Una trampa mortal que, por cierto, también tienen las serpientes. Con un cuerpo así de preparado para la caza, es lógico que el Mosasaurus se convirtiera en el dominador absoluto de los mares del Cretácico. Pero, ¿cómo era su vida en lo más alto de la cadena alimentaria? Primero, un poco de perspectiva. No todos los mosasaurios eran gigantescos. Había de todo. Empecemos por los más pequeños, como el Carinodens, que medía unos 3 metros. Este se especializaba en presas más modestas, como animales de concha dura que trituraba con sus dientes. Esto nos demuestra que la familia era muy diversa. Pero ahora vamos con el peso pesado de la familia. Miremos la escala. Si lo comparamos con un buceador o incluso con un gran tiburón blanco, el Mosasaurus hoffmanni era sencillamente colosal. Podía llegar a los 18 metros. Era una auténtica bestialidad. Sin duda uno de los mayores depredadores marinos que han existido jamás. Claro, un bicho tan grande tenía que comer de todo. Y vaya si lo hacía. El menú era muy variado dependiendo de la especie. El Globiidens, por ejemplo, con sus dientes redondeados, era un especialista en romper conchas de amonites y almejas. El Tylosaurus, con dientes más robustos, iba por presas mayores, tortugas, grandes reptiles e incluso tiburones. Y nuestro Mosasaurus era un generalista, comía lo que pillaba: peces, aves marinas, tortugas, lo que se pusiera a tiro. Y los fósiles nos cuentan una historia de una vida muy violenta. No era un mundo pacífico. Se han encontrado cráneos con marcas de mordiscos de otros mosasaurios que llegaron a cicatrizar.
E incluso algo más heavy, restos de mosasaurios jóvenes dentro del estómago de ejemplares más grandes. O sea que no solo luchaban entre ellos, sino que el canibalismo era probablemente bastante común. El éxito de los mosaurios fue global. Se hicieron los amos de todos los océanos del planeta y reinaron sin competencia durante millones de años. Parecía que nada podía detenerlos, pero su final fue tan repentino como dramático. Basta con mirar este mapa. Se han encontrado fósiles suyos en todos los continentes, en todos, desde Norteamérica a Europa, África, incluso en la Antártida. Esto nos da una idea de su dominio absoluto. No había un solo rincón de los océanos donde no fueran los depredadores alfa. Pensemos un momento en esa cifra. Más de 20 millones de años. 20 millones de años en la cima de la pirámide ecológica global. Es un éxito evolutivo apabullante. Un reinado que parecía que no iba a terminar nunca. Y de repente, se acabó. Todo ese poder, toda esa historia de éxito evolutivo, se esfumó en lo que geológicamente fue un parpadeo. Un único y catastrófico día que cambió la historia de la vida en este planeta para siempre. ¿Qué fue lo que pasó? Pues lo que pasó fue una catástrofe de proporciones cósmicas. Hace unos 66 millones de años, un asteroide masivo impactó contra la Tierra. El choque provocó tsunamis inimaginables y levantó tanto polvo que bloqueó la luz del Sol. Sin luz, el plancton marino, que es la base de toda la vida en el océano, murió en masa. Y ahí empezó un efecto dominó brutal. La cadena alimentaria colapsó desde abajo, dejando a los superdepredadores, como el Mosasaurus, literalmente sin nada que comer. Y esto nos deja con una pregunta final fascinante. Porque su extinción no fue un fracaso evolutivo, no estaban en decadencia. Fue puro y duro azar cósmico. Así que cabe preguntarse, si ese asteroide se hubiera desviado solo un poco, si nunca hubiera chocado, ¿nadaríamos hoy en un mundo donde el monstruo de Maastricht sigue siendo el rey de los mares? Da que pensar.